¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta charla con el equipazo. ¿Se ha preguntado alguno de ustedes, seguramente sí lo han hecho muchos de ustedes, en qué cambiarán sus hábitos de consumo una vez que regresemos a la llamada nueva normalidad o si ya han cambiado, incluso desde el principio de la pandemia en algún sentido? Son preguntas que, por supuesto, tienen respuesta y hay quienes se han dedicado a buscar esa respuesta, mi querido Carlos Castellanos. Efectivamente, Blanca Lolvé, y ya lo estamos viendo aquí en pantalla, y justamente es a quien saludamos con todo gusto en esta ocasión, es Adrián Ábalos, gerente de estudios especiales de la división World Panel en Kantar, México. Bienvenido, Adrián, muchas gracias por aceptar esta charla con el equipazo. Hola, Carlos y Blanca, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí. Igualmente, muchas gracias. Kantar se dedica a nivel mundial a hacer diferentes estudios y entre los muchos que han hecho, por ejemplo, está observando, luego vamos a los hábitos de consumo que resultan muy interesantes, pero en lo que se refiere al gel, ¿qué encontraron en el caso de las familias mexicanas? Porque al principio de la pandemia todo el mundo quería gel, todo el mundo quería alcohol, todo el mundo quería cloro y lo usamos tanto que escasearon. Ahora ya podemos pensar que se ha estabilizado un poco y hacia dónde apunta el uso de gel. Sí, efectivamente, ya vemos ahora una estabilización en el uso del gel. Lo primero que nos dimos cuenta con uno de estos estudios en Kantar es que apenas la mitad de la población ya utilizaba gel antibacterial de alguna forma antes de esta pandemia. Sin embargo, 49% de estas personas que ya utilizaban empezaron a utilizarlo con más frecuencia, ¿no? Un 13% de los que ya lo utilizaban siguieron utilizándolo de forma normal, como ya lo venían haciendo, y solamente queda un 6% a nivel nacional en México de personas que todavía no han utilizado gel y que no lo van a utilizar todavía. Como bien decías, no solamente el gel antibacterial, sino también todos estos temas de cuidado y limpieza, tanto personal como del hogar, donde entran, por ejemplo, los cloros, los limpiadores, donde entra el jabón de tocador, etcétera. Tuvieron un boom impresionante a principios de marzo, principalmente, y a partir de ahí empezamos a ver cómo se mantenía esa tendencia a que la gente compraba cada vez más. Lo que vemos ahora es que todos estos instrumentos de cuidado y limpieza, como son el jabón de manos o jabón de tocador, el gel antibacterial, los cloros y los limpiadores, van a continuar al menos lo que resta del año, con esa tendencia, porque la gente está buscando mucho esa seguridad, ¿no? Es una de las formas en las que se están cuidando los mexicanos. Claro. ¿También detectaron, o eso no entra en el análisis que ustedes llevan a cabo allí en Kantar, detectaron también de alguna manera cambio en los precios? Sí, solamente, bueno, vimos mucho en el gel antibacterial, ¿no? Los precios se dispararon. Sin embargo, en otros productos como son, por ejemplo, el jabón de tocador y los cloros, en realidad no tuvieron un incremento, digamos, fuera de lo común, porque son productos que están un poco más regulados. Lo que nos dimos cuenta es que la parte de lo que no estaba tan regulado, como era el gel antibacterial, fue lo que se disparó un poquito más, sobre todo en el comercio informal. Sin embargo, los precios en realidad se mantuvieron cuando se compraban, digamos, en los canales formales, como pueden ser los supermercados, la tiendita de la esquina, conveniencia, etcétera. Ahora, pasando al otro asunto de los hábitos de consumo, una de las apuestas o de las cosas que han dicho los analistas es que el consumo vía electrónica se va a incrementar y que bajaría el consumo pues en locales establecidos. Aquí la pregunta es, ¿se va a incrementar efectivamente o estamos esperando que los centros comerciales abran para que suceda lo que ya sucedió de hecho, que es la gente que se va corriendo a hacer filas hasta de 4 horas para poder entrar a un centro comercial? Porque además, a diferencia del comercio electrónico, el segundo sirve de paseo. ¿Qué conducta, de acuerdo con los estudios que ustedes han hecho, se prevé que pueda haber ahí? Mira, hay dos variantes que nosotros pudimos encontrar en Kantar con respecto a todo lo que tiene que ver con lo electrónico, el comercio electrónico. La gente en México estaba comprando su despensa a través
de medios electrónicos, pero también estaba haciendo consumo, por ejemplo, de comidas preparadas a través de aplicaciones. Entonces, nos parece que ya se rompieron muchas barreras. Los mexicanos principalmente no compraban a través de medios electrónicos por una barrera que tiene que ver con la seguridad. Y esta se divide en dos. La primera tiene que ver con la seguridad de mis datos, tanto personales como bancarios. Y la segunda tiene que ver con la seguridad de que me llegue lo que estoy pidiendo y que me llegue en buen estado, ¿no? Entonces, por eso era que principalmente los mexicanos no comprábamos a través de Internet. Sin embargo, muchas personas ya se vieron obligadas en el confinamiento a pasar esa barrera, ¿no? Y ya se dieron cuenta que en la mayoría de los casos puede haber una buena experiencia de compra. Entonces, si nosotros consideramos el nivel de fidelización de las personas que hacen una compra por Internet, que es un poco más del 90%, eso nos hace creer que efectivamente va a haber muchas personas de las que hoy se vieron obligadas a comprar durante la pandemia, que se van a quedar en este canal del e-commerce. Y esto es principalmente en los niveles socioeconómicos altos de manera natural, que son los que tienen acceso, por ejemplo, a las tarjetas bancarias o alguna cuenta de banco, que era anteriormente uno de los pilares principales para poder comprar a través de Internet. Y también en el norte del país, es algo que está muy desarrollado en el norte del país. Y en general, si nosotros, por ejemplo, a México lo comparamos contra Latinoamérica, México fue el país que más creció. De hecho, creció el e-commerce, la venta de productos a través de Internet creció en un 500% cuando hablamos acerca de los productos de consumo masivo, ¿no? Aquí estamos dejando de lado, por ejemplo, electrónicos o ropa. Sin embargo, de lo que es, digamos, despensa, eso creció un 500% en México. Y estamos esperando que siga esa tendencia, ¿no? Lo hemos visto en toda la región de Latinoamérica. Argentina es el país que lidera al menos la región, con una penetración importante y con mucho movimiento en el e-commerce, pero vemos que en México también la gente está dispuesta a seguir comprando a través de estos nuevos canales. Sin embargo, debemos ver que también es algo pequeño, ¿no? Porque lo que tú mencionabas hace un momento es verdad, ¿no? La gente va a seguir comprando por esta experiencia y principalmente en los niveles económicos medios bajos, donde esta experiencia de compra es vista como una salida, ¿no? No es solamente ir a surtirte de lo que necesitas, sino es como una experiencia un tanto social. Entonces, creemos que se van a mantener, pero sí va a seguir creciendo en la medida en la que está ahorita el desarrollo del e-commerce en México, pero sí tiene mucho potencial. Nos comenta Adrián que ha crecido en 500% el comercio electrónico en estos días, por decirlo de alguna manera, en el contexto de la pandemia de COVID-19. Esto significa que hay muchas más personas comprando, o que las personas que siempre o que han venido comprando acostumbradamente o que ya compraban mediante el e-commerce están comprando más, porque entendería que también evidentemente juega un papel importante la desconfianza de las personas todavía y más aquí en nuestro país para pues dar sus datos de la tarjeta y meterlos a algún comercio. Mucha gente todavía se siente muy insegura. En 500% crece el e-commerce, pero ¿en qué medida el número de usuarios? Sí, principalmente es por la segunda que mencionas. Tiene que ver con la gente que ya había roto esa barrera y que ya venían comprando a través del e-commerce. Ahora están haciéndolo más frecuente o se están llevando más cosas. Entonces, el crecimiento viene por esos dos rubros principalmente, aunque también lo que conocemos como penetración, que es lo que mencionabas en el primer punto, más gente cada vez comprando, crece ligeramente. Entonces, sí está habiendo crecimiento de los dos lados, pero podríamos decir que un 80% del crecimiento viene por gente que ya estaba dentro del e-commerce. Aquí hay un dato que me llama la atención. No sé cómo elaboran ustedes las encuestas, porque es de encuestas, hay que decirlo, que ustedes sacan toda esta información. Respecto al incremento de 500% en compras electrónicas, ¿hay alguna diferencia, de acuerdo al universo que ustedes checan? No sé si tengan este dato, en el consumo en el norte del país, donde hay más costumbre de consumo de este nivel de consumo electrónico, quizás por la influencia del norte del país vecino incluso,
hay alguna diferencia respecto al sur, en donde característicamente siempre se ubica la gente más pobre y por lo tanto la gente con menos poder de compra y con menos posibilidades de tener una tarjeta indispensable en muchos casos para hacer una compra electrónica? Así es. Bueno, quisiera aclarar un punto. Este 500% que estamos viendo nosotros que crece, lo vemos en un tracking de 8,500 hogares y su consumo de productos de consumo masivo. Este tracking, digamos, nosotros lo tenemos desde hace más de 15 años en el país y vamos haciendo este traqueo. Todas las semanas revisamos en los hogares qué es lo que se compra, dónde se compra y cuánto paga la persona. Entonces, es a través de esta metodología que se llama panel de hogar que nosotros recogemos toda esta información y efectivamente vemos que la zona noroeste y noreste del país son las que principalmente están ayudando al gran crecimiento que viene de este 500% del consumo masivo dentro del e-commerce y son principalmente los niveles socioeconómicos bajos. Sin embargo, también estamos viendo que los niveles socioeconómicos medios ya están entrando en esa dinámica también, porque se están rompiendo muchas barreras que tenían que ver también con la forma de pago, ¿no? Y ahora ya muchos establecimientos están permitiendo que se puedan pagar en tiendas de conveniencia, por ejemplo, que se hagan los depósitos ahí. Entonces ya no es necesario, ya no es tan necesario como hace un par de años todavía lo era, tener una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria, que sí se iba un poco más hacia los niveles económicos altos, pero ahora lo que estamos viendo es que también los niveles medios y bajos de repente están entrando en esta dinámica. Este comercio electrónico, este e-commerce que, como escuchamos, ha venido incrementando y más por el contexto de la pandemia de COVID-19, ¿qué implica? Porque nosotros detectamos en algún momento que muchas de las compras que se estaban haciendo por medio de compras electrónicas tenían que ver con cuestiones de tecnología, con webcams, con micrófonos, con manos libres. Es decir, ahora la gente pues está utilizando precisamente este tipo de herramientas para comunicarse con la familia, con el papá, con la mamá, con el abuelito, y para eso pues adquirieron camaritas, micrófonos, hasta equipos de cómputo. Y la pregunta va en el sentido de, esto entiendo habrá incrementado, por supuesto, en su venta, en lo que se refiere al comercio electrónico, pero ¿en qué medida creció la compra, por ejemplo, de alimentos, de otro tipo de artículos que son de primera necesidad y que antes en realidad, pues muchos considerábamos que no era necesario comprar a través de Internet, pero hoy por hoy muchos creo lo están haciendo? Sí, justamente son esos productos y estamos aquí en Kantar, medimos todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con papel higiénico, con jabón de tocador, limpiadores, suavizantes, toallitas, etcétera. Y todos esos productos de consumo masivo son los que medimos y son los que justo están incrementando el 500%. Eso es en volumen versus el año pasado, el mismo periodo del año pasado. Eso es lo que está creciendo. Nosotros no estamos midiendo toda la parte de los electrónicos que hoy mencionabas. Sin embargo, hicimos una encuesta que le hicimos a nivel LATAM. Participó además de México, también estaba Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y algunos otros países. Y ahí nos dimos cuenta y sí les fuimos a preguntar a las personas cómo estaban viviendo esta pandemia. Y efectivamente nos estaban diciendo un poco lo que tú mencionabas. La gente durante el confinamiento empezó a buscar en la tecnología la forma de pasar todo este confinamiento. Principalmente era para estar cerca de sus familiares y amigos y en esto se veía también todas estas dinámicas e interacciones a través de redes sociales o a través de estas pues videollamadas, ¿no? Y también lo estaban haciendo para buscar educarse un poco, estaban buscando contenido a través de Internet como cursos y por otro lado las redes sociales, ¿no? que fueron pues muy importantes. También el streaming tuvo un gran desarrollo durante la pandemia y en general vemos que la tecnología en estos dos ámbitos, por un lado el entretenimiento y por otro lado la forma de comprar, despegaron con este tema de la pandemia.
Estar encerrados en casa nos obligaba a salir pues para lo indispensable y lo más cerca posible para exponernos lo menos posible. ¿Qué pasa con la tiendita de la esquina, la papelería del barrio y los demás negocios del barrio? Sí, vimos varios, digamos, movimientos a lo largo de la pandemia que fueron muy, muy rápidos. El primero que veíamos fue en marzo. En marzo la gente empezó a comprar mucho en el canal moderno o los supermercados. Y ahí en estos supermercados la gente empezó a hacer lo que conocemos como compras de pánico o compras de almacenamiento, porque ya veíamos en otros países, principalmente de Asia, que el confinamiento era una probabilidad para México. Entonces la gente en ese afán de no quedarse sin los productos básicos hizo compras muy grandes, principalmente en los supermercados. Entonces en marzo vimos en estas mediciones que te platicaba de Kantar, vimos cómo el supermercado tuvo un crecimiento importante. Después lo que empezamos a ver es que bajó esta importancia de los supermercados y la gente empezó a buscar más cercanía, porque al momento que entra el confinamiento ya no pueden salir tanto. Entonces, algunos canales como la tiendita de la esquina o las tiendas de conveniencia que quedan más cerca de los hogares, la gente los empezó a visitar con mayor frecuencia. Y esto ocasionó que los tickets de compra fueran un poco más pequeños, porque al momento en el que se cambian de los supermercados a las tienditas de la esquina, empiezan a comprar, por ejemplo, formatos individuales o tamaños más pequeños. Y por otro lado, cuando estaban comprando los supermercados, se trataban de llevar los formatos un poco más grandes, y este cambio hizo también que la gente empezara a cambiar de marcas, porque notamos que ya también había cierto miedo de los mexicanos por el tema de la crisis económica que podía dejar este tema del COVID. Ahí nos dimos cuenta en la encuesta que les platicaba que hicimos a nivel regional, que los mexicanos eran los más preocupados por el tema económico. Ya para abril, 8 de cada 10 habían sufrido algún tema salarial. Podía ser una bajada en el sueldo, un descanso temporal o un despido. Entonces ya estaban teniendo este miedo y eso obligó a las familias mexicanas a que empezaran a reacomodar sus gastos buscando marcas más baratas y formatos más chiquitos, que principalmente los encontraban justo en estas tiendas de la esquina. Entonces ahí creemos que se conjuntaron dos cosas. Por un lado, el tema de la seguridad, porque la gente empieza a buscar lo más cercano para no exponerse y no ir, por ejemplo, a un supermercado donde puede haber mucho más concurrencia de personas, y entonces buscar lo más cercano. Y por otro lado, el tema económico, que la economía, bueno, está un poco complicada en el país, entonces vamos a ver, también esperamos nosotros, estamos previendo que lo que resta del año, cómo los hogares mexicanos empiezan a buscar la forma de, con lo que tienen hoy de ingresos, que puede ser menos a lo que tenían hace 4 meses, seguir comprando lo mismo o seguir tratando de que alcance para toda la familia. Claro. Sí. Suena interesante el hecho de que cuando empezaba la pandemia y nos dábamos cuenta que allá en China estaban a todo lo que daban las compras de pánico, de papel higiénico, aquí en México también hubo quienes fueron y acudieron a hacer compras de pánico, de papel higiénico. Ahora que nos estamos insertando en una nueva normalidad y que muchos negocios locales empiezan a abrir, ¿en qué medida se prevé, o si es que ya se tiene el dato, licenciado, que se incremente la compra en este tipo de sitios, de negocios locales, de negocios de barrio, de negocios de colonia, la tiendita de la esquina, la barrotera, la verdulería, la pollería? ¿En qué medida sabemos ya si se ha incrementado ese tipo de compras o prevemos que se vayan a incrementar? Insisto, ahora que ya estamos insertos en una nueva normalidad, licenciado. Sí, creemos que sí, que va a suceder, porque la gente nos decía en un 56% que prefería empezar a comprar en las tienditas de la esquina, y también un 35% nos decía que buscaba estos lugares como mercados o tianguis precisamente por la cercanía y los precios bajos. Entonces, es una tendencia que justo vamos a empezar a medir en estos meses, porque digamos que esta reapertura o semi-reapertura de los negocios y la economía es relativamente muy pronto para ver todavía ese impacto, pero sí lo vamos a estar viendo, sí lo estamos previendo. ¿Han hecho o prevén hacer algún estudio sobre cambio de hábitos recreativos?
Sí, sí, sí. Justo les preguntábamos también a nuestros panelistas cuáles eran estas actividades que ellos querían hacer al momento de que se levantara el confinamiento. Y la verdad es que nos sorprendía un poco que la principal actividad que la gente estaba buscando no era, por ejemplo, salir de vacaciones o ir a un centro comercial o a un supermercado, sino más bien quería reunirse con su familia. Entonces, el 56% de las personas nos dijeron que lo que buscaban hacer era encontrarse con amigos y familiares. En segundo lugar, la segunda actividad más importante era recreación en parques o cines, ese tipo de salidas. Y ya después se desencadenaba toda la parte de compras, ¿no? Que también ya la gente quería ir, por ejemplo, a los centros comerciales o regresar a un supermercado. Había gente que también ya nos empezaba a decir que quería volver a los bancos, ¿no? Porque ese es otro movimiento que vimos nosotros en estos panelistas, que la gente dejaba de ir al banco por seguridad y empezaba a utilizar la aplicación de su celular para realizar sus movimientos bancarios. Entonces vemos cómo justo esta tecnología, ¿no? Afectó de manera positiva en varios rubros, y este fue uno de ellos, ¿no? Pero también la gente ya decía, bueno, me gustaría volver a la sucursal física, y también un poco la gente trataba de tomar sus planes de vacacionar, ¿no? Eso ya en una menor medida, pero principalmente la gente lo que quería era volver a ver a sus seres queridos. Claro. Licenciado, ya quizá para irnos enfilando hacia el final de esta charla con el equipazo, yo quisiera preguntarle, ¿qué tanto se valora el asunto socioeconómico para que la gente decida comprar en los negocios locales o acudir a las grandes tiendas departamentales o incluso realizar todas sus compras de manera directa por teléfono o incluso por internet? ¿Qué tanto, pues, tiene que ver el nivel socioeconómico de las personas? La verdad es que es decisivo. Vemos, por ejemplo, sí cuestiones muy marcadas en cuanto a hábitos de compra en los lugares de compra. Sabemos, por ejemplo, que ciertos canales, como pueden ser los clubes de precio, principalmente los visitan personas de los niveles socioeconómicos más altos, que tienen el dinero para tener una tarjeta de crédito, pero también para pagar una membresía. Y que pueden hacer estas compras un poco más grandes, ¿no? Porque en estos clubes de precio justamente pues te puedes llevar un mejor precio llevando mucha cantidad. Sin embargo, los niveles económicos más bajos no tienen esas posibilidades. Los niveles económicos normalmente van al día y entonces ahí vemos cómo se empieza a diferenciar el comportamiento de compra. Mientras unos están un poco más enfocados a estas compras más grandes, que puede ser una vez al mes, los niveles económicos más bajos tienen una frecuencia de compra más alta. Y esto lo podemos ver porque van al día y entonces lo más cercano que tienen son los tianguis, son las bodegas express, la tiendita de la esquina, y a pesar de que ahí pueden comprar cosas más pequeñas, terminan pagando un precio por producto o por kilo un poco más elevado, porque lo compran por unidad, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones es donde vemos que sí hay diferencias. Y por otro lado, en estas nuevas formas de comprar, como pueden ser a través de Internet, ¿no? De las páginas de Internet, a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través también incluso de las mismas aplicaciones, porque nosotros hemos detectado estas dos variantes. La gente puede comprar, por un lado, en la página de Internet del distribuidor, pero también hay algunos otros que ya tienen su propia aplicación en el teléfono y desde ahí puedes medir. Y lo que estamos viendo es que son principalmente los niveles socioeconómicos altos los que están comprando a través de todas estas nuevas formas, ¿no? Compras a domicilio por teléfono en un 31%, las personas lo van a estar haciendo, principalmente en un nivel socioeconómico alto. Las compras a través de aplicaciones representan un 20%, y principalmente otra vez los niveles socioeconómicos altos en la parte norte del país. Y por otro lado, el tema de los tianguis y la tiendita de la esquina, principalmente en los niveles medios y bajos, destacando en la parte de occidente y el área metropolitana de la Ciudad de México. Claro, claro.
Muy bien, pues muy interesantes indudablemente los datos. Y lo que queda claro, licenciado, parece es que de que va a haber cambios en los hábitos de consumo. Así es, la verdad es que justo ya pues estamos viendo, como ustedes bien mencionaban, esos cambios en esta nueva realidad o en esta nueva adaptación que estamos teniendo, que ya estamos viviendo, y creemos que muchos vienen para quedarse. Si bien es cierto que cuestiones como esto que estamos haciendo de comprar más jabón o comprar más cloro para tener sanitizado nuestros hogares, va a tener cierta vigencia, porque en cuanto encontremos una vacuna, estas medidas se pueden relajar. Sin embargo, hay otras cuestiones como la forma de comprar que la gente seguramente va a seguir adoptando, aun cuando ya no existan riesgos que tienen que ver con esta pandemia. Muy bien. Y de hecho el propio gobierno en estos momentos está buscando la manera de implementar el famoso CODI, que es el código digital y que permitiría a los negocios y a las personas poder realizar compras y pagos de manera directa con el teléfono celular. ¿Detectaron ustedes incremento en el asunto, licenciado? La verdad es que es algo que no estamos midiendo. No sabría decirte si eso se está moviendo ahora. Lo que sí te podría decir es que en el momento en el que la gente empiece a comprar más en la tiendita de la esquina, el uso del efectivo va a ser un poco más, va a tener un mayor peso y una mayor importancia, porque todavía vemos una resistencia de la gente a pagar por medios electrónicos. No medimos esta parte del CODI. Sin embargo, sí vemos que la mayoría de las personas se van principalmente por el efectivo en vez de pagar con medios electrónicos, ¿no? Esa es una realidad. Claro. Licenciado Adrián Ábalos, ¿dónde podemos encontrar todas estas cifras, todos estos estudios? ¿En dónde los encontramos en las redes sociales para todos nuestros amigos del equipazo que quieran profundizar en el asunto? Claro que sí, con gusto. Nos pueden encontrar en la página de Kantar, es www.kantar.com y ahí están todos estos estudios de los que hemos estado platicando con mucho mayor detalle y los pueden descargar incluso. También tenemos webinars y también tenemos conferencias, entonces también está muy interesante si quieren visitar la página. Y en redes sociales nos pueden encontrar como @cantarlatam en Twitter. Ahí nos encuentran y cualquier duda adicional que tengan también podemos platicar por ahí. Muy bien. Pues licenciado Adrián Ábalos, gerente de estudios especiales de la división World Panel de Kantar México, muchísimas gracias por haber platicado con el equipazo. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Que estén muy bien, Carlos y Blanca. Igualmente, Muchas gracias. gracias. Hasta luego.